precioso que tiene Jujuy es el pueblo santo de Dios. Amén, aleluya. Y está aquí reunido en esta hora de la noche. Y algunos faltan por motivos de salud, pero ya hemos declarado sanidad divina. Amén. Otros que están desalentados ya hemos declarado nuevas fuerzas. Amén. Porque esto, mi hermano, no se acaba hoy. Esto se acaba el día que suene la final trompeta. Salmo capítulo 78, ¿lo tiene? Libro de los Salmos, está en todo el centro de su Biblia. Ábralo, gloria a Dios. El libro de Salmos, libro profético, gloria a Dios. Libro de promesas. Salmo 78, del versículo 1 hasta el versículo 8 lo vamos a leer en el nombre precioso, santo, hermoso y majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo en su nombre es que hay poder. Dios no es un Dios de títulos. Dios tiene nombre. Y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Y tiene un título y dice: fidelidad. ¿De quién? Dígalo fuerte. ¿Fidelidad de quién? ¿Hacia quiénes? Hacia su pueblo infiel. Porque el Señor sabe que somos infieles. Aquí que nadie se piense que es más santo que otro. Porque aquí hay un solo santo que se llama Jesucristo. Y Él por su misericordia nos hace a nosotros coherederos de esa santidad. Coherederos de ser llamado pueblo santo suyo. Amén. Por eso va a encontrar usted allá en las cartas que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro decía a los santos en la iglesia. Amén. Y no me está hablando de una imagen. Me está hablando de usted y de yo en esta hora. De usted y de mí. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tiene? Y lo leemos en el nombre de Jesús. Diga conmigo, escucha. Un poco más fuerte. Yo sé que usted puede hacerlo mejor. Escucha. Pueblo mío. Eso te dice el Señor en esta hora a ti y a mí. Amén. Escucha, pueblo mío. ¿Mi qué? ¿Mi qué? ¿Y qué es la ley de Dios? La palabra de Él. Amén. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído. ¿Y qué? ¿Y qué? Y entendido. Porque el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Amén. Que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio de Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nosotros padres que la notifiquemos. ¿A quiénes? A sus hijos, para que lo sepa la generación, para que lo sepa la ¿qué? La generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios ¿qué? Su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Levanta tus manos en torno de la Biblia.
Dios es fiel con su pueblo. Y dile, Señor Jesús, una vez más delante de tu presencia te damos honra. Una vez más delante de tu presencia te damos gloria. Una vez más te damos alabanza, adoración solo a usted. Te bendecimos, Señor, y adoramos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por los milagros que ya hiciste. Te damos gracias, Señor, por los prodigios que ya has hecho. Te honramos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te decimos, Santo Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que sea usted hablándonos en esta noche. Que sea tu palabra, Señor, espada de doble filo, y que entre hasta los tuétanos de nuestros huesos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Háblanos, Señor, a nosotros. Habla, Señor, a tu pueblo. Háblanos, Señor, a nosotros, tu iglesia. Te damos honra, te damos gloria. Háblanos, Señor, conforme dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, atamos toda contrariedad, todo pensamiento contrario, toda oposición satánica, diabólica, que quiera robarse, Señor, esta hora la atención de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea deshecha fuera de este lugar. Y declaramos, Señor, tu palabra que es vida. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor Jesucristo. Y usted puede decir un amén. Si lo puede hacer fuerte, un amén. Gloria a Dios. Dígale a su hermano que tiene a su lado, el altar de Dios. Aleluya. Puede tomar asiento dando gloria a Dios. El altar de Dios. Y para poder nosotros entender esto en esta hora, tenemos que ir un poco a la historia bíblica. Cuando usted va a lo que es el Antiguo Testamento, usted va a encontrar, mi hermano, la historia de Israel. El Israel físico, el Israel que la cual la Biblia me habla que caminó y que fue apartado por Dios. Es Israel que la cual el Señor lo llamó como su pueblo. La Biblia dice allá en el Antiguo Testamento que después que Dios llama a Abraham, después que llama a Isaac, su hijo, y después que llama a Jacob, su nieto, después viene la descendencia, 12 tribus, que la cual tuvieron en esclavitud 430 años. 430 años que la cual habían perdido como tal muchas cosas por causa de la esclavitud. Pero la Biblia dice que un día levantó Dios allá a través de un niño descendiente de los levitas, de la tribu de Leví, llamado Moisés, y Dios le sacó con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que de ese momento Israel ya como nación empezó a caminar por un desierto, y usted sabe la historia. Desde ese momento hasta el tiempo cuando es nombrado el primer rey, la Biblia me habla un alrededor de 221 años. 221 años de historia. 221 años donde los patriarcas heredaron las promesas de Dios. Ellos se las traspasaron a sus hijos y los hijos de los hijos. Y vemos nosotros, y va a conseguir usted el Pentateuco, todo lo que es la Taná y la Torah, los 5 libros primeros de la Biblia que usted tiene en su mano. 5 libros que hablan de este traspaso de promesa, de este traspaso de bendición, de este traspaso de generación tras generación. Y la Biblia dice que allá en el año 1029 antes de Cristo, un alrededor más o menos, sumándole a los 2000 años que hoy estamos, 2020, estamos hablando de 3049 años atrás de historia. Se nombra el primer rey llamado Saúl. Saúl, dice la Biblia, como tal, todos sabemos la historia, reinó un aproximado
de 19 años. Pero dice la Biblia que hizo cosas malas delante del Señor. Y consigo heredó el reino el rey David. Y consigo después de él heredó el reino de Israel el rey Salomón. En el año 933 a.C. Un alrededor de casi 3000 años de historia al tiempo de hoy. Porque el tiempo va a pasar, mi hermano. Los años van a llegar a nuestras vidas. Los años van a llegar a esta humanidad. Y usted y yo lo vamos a encorvar. El pelo suyo se le va a colocar blanco como la lana. Y habremos de morir porque es natural. Pero Dios no cambia ni su palabra. Dios es fiel. Él es real. Y Él vive por los siglos de los siglos. Ahí diga aleluya. 96 años de historia. Israel vivió como una sola nación. A través de estos reyes. El rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Una sola nación. Un solo reino. Un solo Dios. Una sola ley. La palabra del Señor pasaba de generación tras generación. Y dice la palabra de Dios que incluso allá Salomón hizo casa para Dios. Santificó un sitio. Y dice que Dios depositó ahí a su gloria el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio, lo que era el patio, todo santificado para Dios. Allá Salomón levantó una nación y dijo que Dios tuviera misericordia y que la cual depositara en esa casa toda su gloria. Y dice que Dios hizo pacto con Salomón y Dios le dijo: depositaré ahí mi gloria, pero no levantará dioses paganos. Consagrarás un altar y ese altar será santo. Consagrarás toda tu vida y consagrarás todas las cosas para mí. El templo de Salomón era precioso. La Biblia dice que era todo de oro, adornado de oro, paredes de oro. La Biblia dice que era tan precioso que dice que cuando tiempo después, dice que incluso fue robado todas las cosas de él, porque era hermoso en todos los aspectos. La Biblia dice que Salomón cuando oró y cuando hizo pacto con Dios, dice que la nube, esa nube que estuvo con ellos allá en el desierto 300 años atrás de historia, dice que se manifestó otra vez en Israel. Y la gloria de Dios descendió sobre ese santuario. Y la nube cubrió todo ese atrio. Y los 180 tabernáculos y los 180 altares que tenían preparados para darle honra y gloria a Dios se encendieron en fuego. Y Dios glorificó y exaltó su nombre en ese momento, porque Dios es real. ¿Cuánto lo creen? Pero dice la palabra de Dios que después de tener toda la sabiduría Salomón, después de tener toda la grandeza Salomón, después que fue depositado en él toda la riqueza, dice la Biblia que hombre rico no ha habido ni habrá después de Salomón. Poderoso. La Biblia dice que Dios le exaltó su nombre. Dice que Dios le dijo: no pondrás ojos con las mujeres que la cual no sea del pueblo. Pero Salomón hizo alianza con el mundo. Salomón se enamoró. Salomón se ensegueció. Y dice que tuvo más de 900 esposas. Tuvo más de 1000 concubinas. La Biblia dice que fue tanto esto que estas concubinas y estas esposas traían cosas paganas. Traían cosas de su corazón entregadas al diablo. Venían de culturas idólatras. Y ya Salomón, siendo anciano, siendo grande, la Biblia dice que él puso sus ojos en esto y empezó a colocar altares, empezó a colocar imágenes allá en el lugar que había sido entregado solo para adorar a Dios, solo para el consagrado de Dios, solo para darle culto al Señor. Y Dios es grande en amor, y Dios es grande en misericordia, pero también es fuego consumidor.
La Biblia dice que por causa de esto, dice que Dios se molestó con Salomón. Pero como había hecho pacto con David, el padre de Salomón, dice que cuando murió Salomón allá en el año 933 a.C., casi 3000 años de historia atrás, dice la Biblia que vino una división en Israel. Porque eso pasa y acontece cuando nosotros adoramos dioses paganos. No puede estar dividido el pueblo de Dios. No puede estar en dos aguas o en dos pensamientos. La Biblia dice que por allá el hijo tuvo dos hijos. Uno fue llamado Roboam, otro fue llamado Jeroboam. Y dice que se dividió el pueblo en dos partes. Esa división de la monarquía en el año 933 duró hasta el año 587 antes de Cristo. Un alrededor de 346 años de historia. ¿Y por qué le hablo con fechas? Porque Dios no es un cuento de hadas que le contaron a usted antes de irse a dormir. Dios es real. Y la palabra del Señor me dice que esta división produjo de que el pueblo se separó en dos partes. En la parte norte quedó Israel a través de allá de lo que fue Jeroboam, y en la parte sur quedó el pueblo del reino de Judá a través del hijo de Salomón llamado Roboam. La Biblia dice que durante 346 años en Israel, la del sur, pasaron 19 reyes. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y por la parte sur estaba lo que era el reinado de Judá a través de Roboam hasta el rey Joaquín, y pasaron 21 reyes, mi hermano, durante 346 años de historia. Y ahí viene la descendencia, de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es conocido como el hijo de David. Por eso es conocido como el león de Judá. Fueron reyes que aunque un tiempo algunos fallaron, siempre se trataron de encomendar a Dios. Fueron reyes que en su descendencia guardaron el linaje de la promesa de David. Fueron reyes que durante 21 reinados ellos buscaron hasta el punto que allá cuando Joaquín fue llevado como esclavo allá en Babilonia, la Biblia dice que vinieron de ellos sacerdotes que exaltaron el nombre de Dios, como fue Ezequiel, como fue Daniel, como fue Jeremías. ¡Aleluya! Porque Dios siempre va a guardar a su pueblo. Pero la Biblia dice que por la parte del reino del norte, estos 19 reyes descendientes de Jeroboam y después de un capitán, dice la Biblia que hicieron cosas perversas, hicieron cosas malas, hicieron pecado tras pecado. La Biblia dice, y usted lo va a encontrar en 1 y 2 de Reyes, cuando tenga tiempo en su casa, lo puede buscar tranquilamente la historia de todos estos reyes de Israel y de Judá. El pueblo estaba separado en dos. El pueblo estaba dividido en dos. El reino de Judá era el reino allá de Israel del norte, donde Dios guardó su promesa y donde el profeta Isaías habló que vendría el Mesías. De este reino viene nuestro Señor Jesús. No porque Él necesitara como tal de nuestra ayuda, sino porque Dios no miente. Y Él lo prometió y así lo cumplió. Por eso escuchamos nosotros al ciego Bartimeo diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No porque Él fuera como tal hijo legítimo de David, porque la Biblia como tal me habla que venía de descendencia, de simiente. Amén. Pero como tal, la Biblia, por eso conocemos a Jesús como el Hijo de David.
Conocemos también que le llamaron el Hijo del Hombre. Y conocemos también que le llamaron el Hijo de Dios. Porque nació a través de una mujer. Y nació para darnos salvación. Y como nació, también murió para darnos salvación. Pero también como era Dios manifestado en carne, también resucitó de los muertos, mi hermano. Cuando damos gloria a Dios, cuando repetimos gloria a Dios, eso habla la historia de Israel. Eso habla la historia, mi hermano. Pero del reino allá de Israel, dice que se creó y fueron reyes malos que se olvidaron de Dios. Pero nadie tan malo como el rey acá. Nadie tan malo y tan perverso como el rey acá. Porque acá dice la Biblia, hijo de Orí, la cual era el séptimo rey de Israel. Fue un rey, esto lo encontrar en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 hasta versículo 34. Dice que hizo cosas abominables ante los ojos de Dios. No le fue pesado pecar contra Dios. No le fue pesado blasfemar contra Dios. No le fue pesado hacer iniquidad contra Dios. Reinó 22 años el rey acá en Israel. Dice la Biblia que se casó con Jezabel, hija de Ebabal, rey de los sidonios. Era una nación pagana los sidonios y entregada al pecado y a la idolatría. Jezabel perseguía a los siervos de Dios, mi hermano. Jezabel no tan solo persiguió a los profetas de Dios, sino que también los mató. Y los mataba y agarraba su cabeza y los colocaba en varas allá a la altura de las montañas de la capital de Israel, que no era Jerusalén, sino era Samaria. La Biblia dice que incluso acá cambió el lugar de capital. Y como era tan malo, dice que acá, aparte de eso, durante 22 años, le hizo altar a Baal en la tierra de Israel. Hizo altar a Baal y a dioses paganos. Él creó altar también a la diosa Sera, la diosa de la fornicación, la diosa de la mentira, la diosa del libertinaje, la diosa del adulterio, la diosa de la lascivia. Él hizo altar y dice que era tanto aquello que mandó a la nación por entero para que adoraran en esos altares allá a Baal. Baal era un dios pagano, representado por un animal con cuernos, representado y representaba la fuerza de un ejército. Tanto fue la maldad de acá, que la Biblia me dice que durante 22 años, en 4 ocasiones Dios llamó allá, acá. 4 veces le dio Dios acá que gobernara y que conquistara y ganara 4 guerras. Porque Dios es fiel, mi hermano. Pero la Biblia dice que fue tanto el pecado que hizo acá, fue tanto el pecado que hizo él, que hizo incluso hasta un templo para diosa Sera y un templo para el dios pagano de Baal. Y ordenó al pueblo para que hiciera holocausto a esos altares, sobre esos altares. Y eso encendió el furor de Dios. Eso encendió la ira de Dios. Tanto que cuando Dios enciende su ira, porque Dios también se aira. Y si no, usted ve a Jesucristo cuando entró en el templo de él allá en Jerusalén. Dice que con un látigo, dice que volteaba mesas y golpeaba con un látigo y decía: salid de la casa de Dios, guarda de ladrones, porque han vuelto la casa del Señor guarida de ladrones. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios también se aira. Y la Biblia dice que durante 22 años
acá encendió la ira de Dios. Y tanto fue la ira del Señor que dijo que encendió él, produjo Dios sobre Israel y dio Dios mandato de juicio. Y usted lo va a encontrar en Primera de Reyes capítulo 17. Mandó juicio y vino una sequía, y consigo vino una hambre, y consigo vino muerte sobre Israel. Israel por entero no llovió durante 3 años y medio. Dios manda al profeta Elías, y dice que cuando el profeta habla con acá lleno y movido de soberbia, acá lleno de pecado y de maldad, movido por Jezabel. Dice que Jezabel que seducía a los siervos de Dios para que cayeran en pecado, y perseguía y mataba a los siervos de Dios. Y dice que fue tanto esto que acá rechazó la palabra de Dios. Diga conmigo, rechazó. Un poco más fuerte, rechazó la palabra de Dios. Él se hizo sordo a la palabra de Dios. Él no quiso escuchar la palabra de Dios por el profeta. Y dice que Dios mandó una sequía durante 3 años y medio. Hambre y escasez. Porque eso sucede, mi hermano, cuando viene juicio. La Biblia dice que no caía ni una gota de agua. La Biblia dice que los arroyos se secaron. A no haber agua, no había tampoco que se produjera en la tierra cosecha. Y a no haber nada sembrado, no había cosecha. Y a no haber cosecha, no había fruto. Y a no haber fruto, no había alimento. A no haber agua, empezó a morir los animales de sed. No había vacas que produjeran leche. No había que alimentarse de los animales. Y empezó a morir el ser humano. Tanto que Dios, dice la Biblia, que sustentó a su siervo. Porque Dios, hay promesa para los que obedecen a sus palabras. Hay promesa de Dios para los que obedecen a su palabra. No sé si usted me está escuchando en esta noche. Hay promesa de Dios. Dígale a su hermano que tiene a su lado, oiga, eso es para usted y para mí. Hay promesa de Dios. Y la Biblia dice que allá Elías, 3 años y medio, el Señor le sustentó. Consigo le sustentó en un arroyo, y los cuervos le traían pan y alimento. Y después de un tiempo el arroyo se secó. Pero Dios lo manda para una viuda que no tenía ni que comer. Porque la Biblia me aclara allá en Primera de Reyes, allá en el capítulo 17, que la viuda solamente tenía un puñado de harina y un poquito de aceite ya para comer ella y su hijo y morirse de hambre. Pero la palabra de Dios cumple, y el Señor cumple sus palabras. Dice que le dijo a Elías, ve a donde está la viuda y dile que te deje de comer. Y gloria a Dios por eso, a esas personas y esos hermanos que obedecen la palabra de Dios. La viuda declara su pobreza. La viuda declara su escasez. La viuda declara que no tenía nada más que comer. Pero igual fue obediente a Dios a través de la voz del profeta. Y la Biblia dice que comió ella y comió el profeta. Y dice la palabra de Dios que durante el tiempo pasado, todos los días se levantaba la viuda, todos los días se levantaba su hijo, todos los días se levantaba el profeta. Y en Israel había hambre, y en Israel había sequía, y en Israel no había que alimentarse. Pero cuando abría la cocina aquella viuda, cuando abría la puerta de la cocina, iba donde estaba ya la olla, donde había la harina, y dice que abría y salía harina, y salía aceite, y salía agua, porque Dios no miente, y Él cumple su palabra. Oye, les aplauso fuerte a Dios en esta hora. Fuerte ese aplauso, mi hermano, que fue Dios. No se encuentra el escalón bíblico que haya muerto esta
Tanto que cuando la muerte le llegó al hijo, el profeta oró y Dios le resucitó. Mientras que en la calle de Israel había hambre, había pobreza, había miseria, estaban pasando hambre, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado te pone a pasar hambre, el pecado te pone a pasar sed. Y usted me va a decir, pastor, pero yo como 3 veces al día. Pero ¿qué sucede? No hay paz, no hay gozo, no hay tranquilidad, no podemos dormir en la noche, porque el diablo nos roba la paz. Sí, para la bahaya. Y Elías, dice la Biblia, el Señor lo manda: vaya allá al pueblo, váyase a Carmelo y reúne a la nación entero juntamente con el rey acá. Vaya y reúne al rey, vaya y reúna al pueblo, y vaya y reúne a los profetas de Baal y de Sera. Y el profeta Elías, dice la Biblia, que se fue al Carmelo, y estando en el Carmelo convocó a toda la nación de Israel, convocó a todo el pueblo, convocó al rey acá, convocó a los profetas falsos de Baal y de Sera. Y dice la Biblia, allá en el capítulo 18, en el versículo 21, y es una pregunta, mi hermano, que hasta el día de hoy usted y yo tenemos que hacerla como pueblo de Dios que somos ahora en el Espíritu. Es una pregunta que el Señor te hace en esta noche. El profeta dice, y el Señor le pregunta: ¿hasta cuándo caducaréis vosotros en malos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Más de 1000 años de historia había pasado. 1000 años que Dios hizo pacto con ellos en el Sinaí. 1000 años de historia que vieron proezas, milagros, tantas cosas, mi hermano. 2000 años tiene que Cristo resucitó de los muertos, y el Señor todavía pregunta esta noche: ¿hasta cuándo, pueblo mío, caducarás en los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna, porque incluso ya habían olvidado el propósito. Incluso ya se les había olvidado que era pueblo de Dios. Incluso ya se les había olvidado 22 años acá, más todos los otros años que reinaron estos reyes después de Salomón. Hicieron pecado, mi hermano. Pecado tras pecado, generación tras generación, maldición tras generación. Nacían los hijos bajo maldición, venían los nietos bajo maldición, venían los tataranietos bajo maldición, venían los bisnietos bajo maldición, cuando Dios había y sigue prometiendo bendición y vida eterna. Cuando damos gloria a Dios, cuando damos gloria a Dios, cuando dice aleluya, ¿hasta cuándo predicaremos vosotros esos pensamientos? Y el 22 dice el versículo: Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Dios. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres, y de los de Acera 400 profetas. Elías, dice la Biblia, mi hermano, y la historia, él empieza a confrontar a los profetas. Él empieza a pelear por defender una verdad. A él no le interesó los 850 profetas. A él no le interesó que el rey estaba contra de él. A él no le interesó que allá a Jezabel había matado y seguía matando profetas. Él tenía una verdad en sus labios. Él tenía algo que tenía que defender y pelear hasta la muerte.
Él tenía una fe y un llamado que no podía ser movido. La Biblia dice que Elías empieza a confrontar a los profetas de Baal. Y le da un reto. Porque cuando tú estás claro en la doctrina no te mueve nada. Cuando tú estás claro en la doctrina no te da miedo. Cuando tú estás claro en la doctrina no te importa si la familia te da la espalda. Tú sabes que estás predicando. Tú sabes lo que estás hablando. Tú sabes lo que estás creyendo. Por eso usted ve a Pedro y a Juan allá a la puerta de la hermosa orando por un paralítico de nacimiento. Ellos sabían cuál era el Dios que habitaba en ellos. Ellos sabían el poder que tenía el nombre que había sido invocado sobre ellos. Elías le dice: vamos a hacer 2 sacrificios. Uno, ustedes lo van a hacer a nombre de Baal y de Acera. Y el otro, yo lo voy a hacer a nombre de Dios, de Jehová. Y lo primero que dijeron los profetas fue: bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y yo: no, sencillo. Tomemos cada uno un buey y vamos a matarle, vamos a trozarlo. Y el Dios que responda con fuego, ese será Dios verdadero. Y el Dios que no responda va a ser un Dios falso. Porque eso es lo que pasa, mi hermano, cuando usted vive por fe. Eso es lo que usted pasa, mi hermano, cuando usted ha creído en las promesas. Eso es lo que pasa a usted, mi hermana, cuando usted tiene la fe sólida en Cristo y sobre la roca ha edificado su casa. Usted no le tiene miedo a los de Baal. Usted no le tiene miedo a los ídolos paganos. Usted no le tiene miedo al brujo de la esquina. Usted no le tiene, no. Usted sabe dónde está y para dónde va. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y la Biblia dice en los siguientes textos allá en 1 de Reyes 18, después del 22, dice que allá tomaron. Y cuando tú estás seguro, no le tienes miedo de darle ventaja a otro. Cuando tú estás seguro en Dios y no tan solo crees en Dios por palabra no más, sino también por obra. Cuando tú crees en Dios y le crees a Dios, porque hay una gran diferencia en creer en Dios, creer a Dios. Elías deja que los de Baal, los profetas falsos, ellos empiecen primero a hacer el sacrificio. Dice la Biblia que tomaron el altar, porque la Biblia dice que había altares por todas partes a Baal. Era como ahorita ir nosotros a comprar 1 kilo de harina de trigo y usted va a conseguir tiendas por todas partes. En cada esquina había un altar para Baal. En cada esquina había un altar para Acera. Y dice que los profetas falsos de Baal tomaron allá el altar de Baal. Tomaron el buey y lo despedazaron. Y empezaron en la mañana a las 6 de la mañana a gritar: Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Y dice la palabra de Dios que Baal no respondió. Allá en el versículo 29 dice: y no hubo respuesta de Baal. Al mediodía, los profetas de Baal estaban tan enloquecidos que ellos saltaban, ellos gritaban, ellos empezaron a cortarse los brazos, empezaron a cortarse el cuello, el cuerpo, a sangrentar, como tenían costumbre hacer, para que Baal respondiera. Pero en el monte Carmelo no había efectos especiales. En el monte Carmelo no había lucecitas de colores. En el monte Carmelo era un reto, mi hermano, de santidad. Era un reto de obediencia. Era un reto donde se estaba marcando el antes y el después. Aunque saltaron, aunque brincaron, aunque hicieron morisqueta, Baal no respondió porque era un altar falso. Aleluya. Altar falso.
por allá Elías acostado le echaba un cuento y se reía y decía: grítele más duro a Baal. De pronto está durmiendo Baal, griten más duro. Pero Baal no respondió. Porque cuando es un Dios falso, cuando es un ídolo, no va a responder. Pero la palabra de Dios me dice que pasando el mediodía, pasando que ya no había ya nada, pasando de que ya se cortaron, brincaron, gritaron, se fueron sin voz para el Carmelo y estaban totalmente ifóricos. La Biblia dice que ahora le tocaba el turno a Elías. Y ahí venían los verdaderos. Porque iglesias hay muchas por todas partes, pero solo hay una, la mala. Altares hay muchos por todas partes, pero solo hay un altar verdadero. Y una de las cosas que me llama la atención acá en el versículo 30, mi hermano. Entonces dijo Elías: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Escuche bien. El altar de Dios estaba ¿qué? Arruinado. Dígalo fuerte, ¿estaba qué? Arruinado. Arruinado. Estaba arruinado. Es decir, esta nación de Israel tenía altares por todas partes para Baal y para Sera, pero no había altar para Dios. No había altar para la adoración genuina para Dios. No había altar para rendir culto para Dios. Y eso me hace recordar, y estaba viendo en estos días, en pleno siglo XXI, hoy el mundo está lleno de altares pagados por todas partes. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Altares que se han creado para dioses ídolos paganos. Y no se me vaya para allá, para la Virgen María, para la imagen de la Virgen. O no se me vaya pensando que le estoy hablando de un ídolo. Porque un ídolo tan solo no es, mi hermano, aquello que a veces se nos ha enseñado lo básico. Que un ídolo viene siendo solo una imagen. Viene siendo la muerte. O viene siendo por allá la Virgen. O viene siendo por allá el niño de la tocha. O depende del país o la región donde usted esté, en la imagen. Un ídolo es todo aquello contrario, escuche bien, a Dios. Es todo aquello que usted le brinda y derrama su amor primero que a Dios. Eso es un ídolo. Yo sé que más de uno va a salir esta noche cara larga de este lugar, pero me importa. ¿Por qué? Porque el día que esté delante del tribunal de Dios, el Espíritu Santo que me habla en esta noche va a decir: ay, te dije que hablaras esto y no lo dijiste. Un ídolo, mi hermano. Un ídolo es todo aquello que te desconecta de la presencia de Dios. Un ídolo es todo aquello que tú le brindas culto. Un ídolo es todo aquello que tú derramas tu amor. Amén. Eso es un ídolo. Hoy encontramos cantidad de ídolos por todas partes. Cantidad de altares por todas partes. Hemos creado altares para el Dios llamado fútbol. Hemos creado altares para el Dios llamado gimnasio. Hemos creado altares para el Dios pagano llamado dinero. Hemos creado altares para el Dios llamado orgullo y soberbia. Hemos creado altares y en nuestros hogares está un altar para esos dioses. Las redes sociales nos absorben todo el tiempo y el pecado, mi hermano, no es el dinero. La Biblia dice, es el amor hacia el dinero. Ese Dios se llama trabajo. Ese ídolo se llama trabajo, negocio. Aleluya. Sigo, Pablo. En el hogar ya no se encuentra el altar del Señor. En el altar ya, en la casa ya no quiere hacer nadie altar para Dios.
Se pone el televisor a escuchar y a ver el partido de fútbol y que el niño no haga un ruido porque estoy escuchando el fútbol. No estoy para nadie, apago hasta el teléfono porque estoy dedicando mi tiempo para el fútbol, para el altar del diablo. Y no que el fútbol sea pecado, sino que el amor, mi hermano. Pero cuando venimos a la iglesia, hoy casi nadie viene a la iglesia porque no hay altar de Dios en el hogar. Israel estaba de esa manera. No había altar para Jehová en ningún lugar. Había altares por todas partes para Baal y para Acera, pero no para Dios. Y eso produjo que el pueblo no supiera responder a quién escoger. Eso produjo maldición, eso produjo juicio, eso produjo sequía y hambre. Y a veces venimos a la iglesia y no tenemos tiempo ni siquiera para decirle gracias, Señor. Y vamos 400 veces para el baño, amén. Pero llegamos a nuestras casas, prendemos el internet, prendemos el televisor, prendemos las redes sociales. Podemos pasar horas tras horas pegados a una pantalla, alabando y adorando. Diablo. Ya nadie quiere sentarse en familia a leer la palabra de Dios. Ya nadie se quiere reunir a los hijos y decirle: hijo, es hora de hacer altar familiar. Apague ese aparato, apague ese celular. Vamos a honrar a Dios. No esperen que en 4 horas de culto el fin de semana Dios cumpla promesa en su vida. Si usted en su casa está haciendo altar para otro, ¿cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto repetimos gloria al Señor? A su nombre. Y eso se transmite a nuestros hijos. Usted le pregunta a la mayoría, y yo sé que esto está llegando lejos, amén. Le pregunta a usted a un niño de 5 años cuál es el partido del fútbol, y usted más le interesa cuál es el mejor jugador, y te responden en coro. Pero cuando pregunta quién es Dios, ni sabe. Están distraídos, ni saben quién es Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted le está alimentando la cabeza de idolatría. Sin darse cuenta, está haciendo una casa. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pero gloria sea el nombre de Jesús esta noche. Estaba en pie del Carmelo en esta noche. Gloria sea a Dios. Que Dios es grande en misericordia. Así usted y yo seamos infieles con Él. No había altar para Dios. Estaba destruido el altar del Señor. Estaba partido en pedazos el altar de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Elías empezó a reconstruir el altar, piedra tras piedra, 12 piedras, dice la palabra de Dios, que hizo una zanja alrededor del altar, porque esas piedras estaban contaminadas también de pecado y tenía que lavarlas. Puso la leña, puso el buey, pero Elías no hay agua para tomar. No importa, tráigame 12 cantarados de agua. Esto hay que bañarlo completo. Esto no es a media, esto es completo. Porque tú le sirves a Dios completo. Dios no quiere limosna tuya. Dios no quiere miseria tuya. Dios quiere que le adore completo. Dios no es un limosnero que está esperando a lo tuyo diciendo: ¿cuándo te vas a adorar? Y por eso a veces Dios nos manda juicio a nuestra casa, juicio a nuestros hijos, juicio a nuestros nietos, juicio, y no levantamos cabeza. Dios no quiere que usted termine como Israel. Dios no quiere que Babilonia lo destruya. Usted, mi hermano y mi hermana. Dios quiere que usted como nación santa, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios, disfrute el llamado evangelio.
eso se quiere meter hoy en día acá a la iglesia. Y habla ahora con la iglesia. Se quiere cambiar el altar del Señor. Se quiere cambiar el lugar santo de Dios. Hoy en día conseguimos cantidades de iglesias que quieren adornar la iglesia como un boliche. ¿Quién te dijo que el Espíritu de Dios se mueve con luces? ¿Quién te dijo que el Espíritu de Dios se mueve en medio de efectos especiales? 120 estaban orando juntos en armonía y de repente sopló un viento recio que llenó toda la casa. No se puede cambiar, mi hermano, lo que escrito está. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se quiere cambiar la alabanza para Dios en muchas iglesias hoy en día. Y tengo que predicarlo porque hay un fuego que no se deja callar. Hoy queremos que los músicos adoren y que el pueblo crea una bailoterapia. ¿Quién te dijo que la iglesia es para que tú vengas a entretenerte? ¿Quién te dijo que la iglesia es para que tú vengas a botar tus problemas? Sí, a dejárselo en las manos de Dios. Y saltan y brincan y hacen morisquetas y tantas cosas. Y se acaba la música. Y aquí no pasó nada. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que se está cambiando el altar de Dios. Y se está cambiando al altar de Dios Baal. Se está cambiando a los ídolos. Dios no habita en medio de la desobediencia. Dios no habita en medio del pecado. Dios no habita en medio de la profanación, mi hermano. Y es una de las cosas que yo hasta el día que el Señor me llame y le pido a Dios fuerza para cumplirle. El Señor viene por un pueblo que es santo, santo, santo. Y en la placa de oro la colocaron en la puerta ya del tabernáculo y decía: santidad a Jehová. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así usted trate de colocarle lucecitas, así usted trate que la iglesia adornara y la disfrace como sea, nada va a cambiar, mi hermano. Porque el que cambia los corazones es el Espíritu Santo de Dios. Y Él habita en medio de la alabanza. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Herodes, el que reedificó Zorobabel, sí, era precioso. Era lo más exquisito. Era lo más hermoso. Dice la Biblia que era pulido el piso, brillaban las paredes, cortina de lino del más fino. Porque nosotros tenemos una esencia diferente al mundo. Nuestro aroma es diferente al mundo. Nuestro aroma es diferente al mundo, mi hermano. Hoy vemos iglesias que desde ustedes la puerta para adentro parece un boliche. Y usted dice: estoy en una iglesia, estoy en un boliche. ¿Estoy en una iglesia o estoy en una discoteca? Hasta agua reparte, hasta jugo reparte. Y eso lo están aprendiendo nuestros hijos. Y eso se lo estamos enseñando a nuestros nietos. Ya no hay respeto en la casa de Dios. Pero el Señor esta noche nos quiere edificar altar santo. Altar santo. Usted no puede ser un imitador. La iglesia no es una imitadora de un templo pagano donde van a adorar al diablo, sí, en la carne. El Señor dijo: yo vine a buscar adoradores y amadores en espíritu y en verdad. Pero cuando se cambia el altar del Señor y se pone un altar pagano, ya se nos hace fácil y se nos hace costumbre. Ya se nos hace fácil costumbre subir al altar ni orar ni dar gracias porque el Señor nos trajo bien. Se nos hace fácil de costumbre venir a la iglesia y comer chicle y comer galleta. Se nos hace fácil, mi hermano, hacer en la iglesia y
fulano y reído de quien sea. Hay poder en el nombre de Jesús. Y muchos dicen, yo no voy a esa iglesia, porque esa iglesia no tiene como aquella tiene todavía más bonito. Allá prende lucecitas de colores. Allá se mira todo iluminadito, oscurito, como me gusta a mí. ¿Sabe quién habita en medio de las tinieblas? Dígalo fuerte, ¿quién habita? El diablo. Jesús dijo, yo soy la luz. Si alguno está en tinieblas, venga a mí y camine en claridad. Usted no tiene que hacer las cosas para agradar al hombre. Usted haga las cosas para agradar a Dios. Elías no quería agradar acá. Elías no quería agradar a Jezabel. Elías quería agradar a todo lo que. Y la Biblia dice, mi hermano, que en el momento que creó allá y formó y edificó y restauró otra vez el altar que estaba destruido. En ese momento usted no va a escuchar una Elías haciendo una oración de 1 hora. Porque cuando hay obediencia, vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Usted consigue una Elías levantando mano nomás y diciendo, Señor, respóndeme. Dice que en ese momento cayó fuego. Y hasta que usted y yo no restauremos el altar, desde que usted y yo tenemos todo el amor a Dios primeramente, hasta que no le demos el lugar que se merece en nuestra casa, hasta que usted y yo acá en la iglesia no le brindamos culto como Él se lo merece, no va a descender fuego. Pero cuando usted lo haga de corazón, cuando usted le restaura su corazón, ese día, mi hermano, va a caer fuego de Dios. Cuando damos gloria a Dios, cuando repetimos gloria a Dios, ese día se va a caer el cielo. Ese día se va a abrir la ventana de los cielos. Porque no tan solo cayó fuego de Dios en el altar. Ese día también llovió. Porque tenía 3 años y medio que no llovía. Y ese día la tierra volvió a humedecerse. Ese día la tierra volvió a producir hierba verde. Ese día la tierra volvió a producir fruto. Escuche bien esta palabra en el nombre de Jesús. Ese día, mi hermano, Israel volvió a sentarse en la mesa a comer. Pero hay que restaurar el altar. Hay que restaurar el altar. Porque no va a ser de otra manera. No va a ser de otra forma que Dios va a mandar fuego del cielo, de su Espíritu Santo, para fortalecernos. No va a ser de otra manera que nuestra generación crezca en victoria y en triunfo. No va a ser de otra manera, mi hermano. Dios quiere que le honremos. Dios quiere que le adoremos. Porque si no, el negocio que tú tanto trabajas va a llegar el día en que el Señor te lo va a quebrar. Eso que te aparta de Dios te lo va a quitar. Elí, dice la Biblia, que idolatrizaba a sus hijos y Dios se los quitó. No traiga maldición para tu casa. Trae bendición para tu casa. Trae bendición para tu casa. Hoy en día hay muchas familias, mi hermano, que están hambrientas de Dios, sedientas de Dios. Hijos que están creciendo en medio de un mundo lleno de pecado. Hijos que están creciendo absorbidos por el internet. Y me da tristeza mirando una niña de 7 años que se ahorcó en estos días. Porque a veces es más fácil dejar el celular a nuestros hijos para que se entretenga. No, llámelo. Hable con él, siéntese. Hable de la palabra, de la promesa de Dios. Ese legado es lo que usted está dejando. Oh, sí, Señor.
altar en la familia hoy en día tiene que estar más vivo con el fuego del Espíritu Santo. El altar en la familia hoy tiene que estar más vivo, ardiendo, mi hermano. Porque aquí venimos solo 2 horas el día sábado y muchos ni llegan. Porque le tenemos más idolatría a las cosas materiales. Pero déjeme decirle que lo material se lo come el gusano. Pero el reino de los cielos es eterno. No cambie la promesa y la bendición de Dios por un plato de lentejas. Por eso, mi hermano, estamos llamando la ruina a nuestras casas. Por eso estamos llamando la maldición para nuestra casa. Por eso estamos llamando el hambre a nuestras casas. Hambre espiritual. Eso es lo que está haciendo hoy en día. Y Dios por eso habló en el libro de Ageo. La Biblia dice que después Dios da su palabra, otra vez como la de esta noche. Porque la Biblia dice que tiempo después Babilonia invadió a Israel. Y tiempo después pasaron por esclavitud, hambre, le sacaron los ojos, la lengua, le cortaron. Tantas cosas terribles al pueblo de Israel. Porque la salvación viene por el oído y palabras de Dios. Y la Biblia dice que después de ese tiempo pasaron 70 años de esclavitud como Babilonia. Y Dios le da palabra. Y Dios permite que aquel rey volviera otra vez a glorificar otra vez el altar de Dios que estaba otra vez destruido. Mire cómo Dios es bueno con nosotros. Pero no usemos también de su bondad y de su misericordia. Y dice la Biblia que 70 años después regresa, restauran el altar, restauran el muro y restauran el templo. Probabel, Edras, Nehemías. Pero después que hicieron fiesta a Dios, dice que cada uno se fue para su casa como si nada estuviera pasando y se olvidaron de la casa de Dios. Y de pronto Dios se le aparece allá a Ageo. Allá en el capítulo 1 del versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esta palabra va por aquellos que se le ha olvidado cuál es la casa de Dios. Aquellos que han recibido bendición de Dios, pero hoy en día le dan la espalda al Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: medita bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, siéntate a meditar, porque estás fallando fuerte con Dios. El versículo 6 dice: siembras mucho y recoges poco. Coméis y no os saciéis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal tira en saco roto. Buscas mucho, pero hallas poco. Y guardáis en la casa, porque te preocupas como si el día de mañana lo tuvieras asegurado y no sabes si amaneceremos muertos. Pero dice el Señor: guarda mucho en tu casa y yo lo disiparé en un soplo. Y aquí pregunta: ¿por qué? Dice el Señor de los ejércitos esto: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros ha preocupado en su propia casa. Dios quiere que usted llegue a la iglesia y le honre. Dios quiere que usted cierre el negocio el día sábado y se venga a honrarle. Dios quiere que usted le diga al patrón: hoy no trabajo, voy para la casa de Dios. Va a ser la única manera, mi hermano. Va a ser la única manera que en las 2 o 3 horas usted venga a este lugar, el Señor escuche su clamor. Porque lo va a hacer de otra manera.
Dice el versículo 10, escuche bien qué pasa cuando le damos la espalda a Dios. Y con esto voy a casi a terminar ya. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Por eso no tienes paz. Por eso no tienes gozo. Por eso tus hijos se enferman. Por eso tus nietos no salen de problemas. ¿Por qué? Porque olvidaste la casa de Dios. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra se detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía, escuchen bien, sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de las manos. Porque Dios es primero y último. Si tú le estás colocando primero la carne, o estás colocando primero el bienestar, o yo te digo como siervo de Dios, estás perdiendo el tiempo. Porque así te revientes el lobo trabajando, no vas a prosperar. El altar de Dios, hermano, y póngase sobre sus pies. En el nombre de Jesucristo. Estamos a pie del Carmelo. Es una cosa que yo honro y quiero honrar públicamente en el nombre de Jesús al departamento de alabanza y adoración. Usted lo va a ver acá, 20, 30 muchachos saltando y gritando. ¿Por qué? Porque lo hemos dedicado a guardar la santidad para el Señor de esta casa. Gloria a Dios. Y una de las cosas que miraba en estos días, esta iglesia es chispita para encender el fuego de Dios. ¿Sabe por qué es chispita para encender el fuego de Dios esta iglesia? Porque obedece a Dios. Porque hay santidad en los adoradores. Porque hay obediencia en los cantores. Porque si se trabaja no se come un peso, hermano. Todo se invierte en la obra de Dios. Porque hay temor de Dios todavía en esta iglesia. Pero usted, mi hermano, que es parte de esta iglesia, que se está alejando, hoy Dios le ama todavía. Traiga la bendición sobre su vida. Traiga la bendición de Dios sobre su vida. Porque vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Escuchen bien lo que dice acá en Deuteronomio capítulo 11. Y es interesante esto. El poder que tiene el altar para Dios. Porque en el Deuteronomio capítulo 11, el Señor me habla sobre el altar. El altar dedicado para Dios. El altar, tanto en la iglesia como en las casas. Allá en el capítulo 12 me habla del templo de Dios. Y hay una diferencia entre el templo y altar. Escuche bien. ¿Y qué es el templo de Dios? El templo de Dios es aquello que hemos dedicado para el servicio del Señor. Hoy en día estamos en el templo de Dios. Es donde traemos nuestros votos. Es donde traemos nuestras ofrendas. Es donde traemos nuestros diezmos. Es donde traemos nuestras primicias. Es donde traemos y consagramos. Es donde traemos nuestros problemas y nuestras peticiones y las ponemos delante de la presencia de Dios. Es donde venimos como sacrificio vivo a rendir el culto a Dios. Es donde este altar se enciende por el fuego del Espíritu Santo y Dios nos habla y Dios se glorifica. Donde como iglesia, como comunidad nos reunimos como un solo cuerpo. Eso es el templo de Dios. Pero el altar, por eso el altar se consigue en Deuteronomio capítulo 11. El altar tiene que estar para Dios tanto en la iglesia como en las casas.
El altar tiene que estar edificado para Dios, tanto en la iglesia como en las casas. Por eso dice Deuteronomio ya claramente el Señor, en el capítulo 11, versículo 13. Y escucha esta palabra: si obedecieres cuidadosamente, escuche, cuidadosamente. Y si yo le diera a usted ahorita, le diera a usted un vaso de cristal y le dijera llévemelo hasta su casa cuidadosamente, usted no lo va a meter en la maletera de su auto porque sabe que se le va a partir. Usted lo va a llevar en su mano, usted lo va a colocar en la cajita y lo va a llevar cuidadosamente. De la misma manera el Señor nos dice: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón. No venga usted acá y yo exigirle nada a Dios. Venimos a servirle a Dios, a servirle. Y un sirviente no tiene derecho de esperar un gracia de parte de su Señor. Sáquese esa mentalidad que el diablo le ha querido meter, que Dios le debe algo a usted. No, nosotros le debemos todo a Dios. Y perdón si estoy hablando un poquito cruel, un poquito duro, pero la palabra de Dios es para doble filo. Y a mí me está trozando por dentro. Cuidadosamente, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré, dice el Señor, la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y también la lluvia tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y estas son promesas de Dios en esta noche. Si tú sirves a Dios de corazón, si tú vienes a la iglesia de corazón, no para que te vean, si tú en tu hogar exaltas a Dios con toda el alma, así te digan religioso, así te digan usted es una evangélica religiosa, usted es un evangélico religioso, no, usted está haciendo altar por Dios. Daré también hierba, escuchen bien, en tu campo para tus ganados, y comerás, y así te vas a saciar. Guardaos pues de vuestros corazones, no se infantúen y os apartéis y sirvan a los dioses que ya te nombré hace rato, a esos dioses ajenos, a esos ídolos paganos, y os inclines a ellos, y se encienda el furor de Dios y cierre los cielos y no haya más lluvia y la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el Señor. Y aquí viene el consejo de Dios del versículo 18, y puede ser el último consejo de Dios porque no sabemos si nos morimos ahora más tarde. Tómelo o déjelo. Por tanto, dice el Señor, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontal en vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sea vuestro día. Escucha bien, iglesia, de esta noche.
para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Dios te da, como los días de los cielos sobre la tierra. Todo lugar que pisares, deje de mostrar lástima. Obedezca a Dios más fiel. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Nadie se sostendrá delante de ti. Miedo y temor Dios depositará en ti. Como os ha dicho el Señor, Dios quiere que tus hijos sean bendición. Dios quiere que tus hijos sean grandeza en esta tierra. Acércate a saltar en el nombre de Jesús. Pero toma una decisión: a qué Dios le vas a servir. Dios no quiere las cosas a medias. Dios quiere un altar santo para él. A veces nosotros los padres nos volvemos provocadores de maldición para nuestros hijos. Y eso se transmite de generación tras generación. Generación tras generación. Pero nunca es tarde, mi hermano. Nunca es tarde para volvernos al camino de la verdad. Nunca es tarde para decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia. Perdóname si me he ofendido, Padre. Perdóname si te he ofendido, Señor. Perdóname, Señor, si te he ofendido. Dios no quiere que te vayas para tu casa como llegaste. Dios no quiere que te vayas para tu casa otra vez, otro culto más de día sábado, aplaudir, grité y volver a la casa como vine. Dios quiere sacarte de ese lugar bajo bendición. Dios quiere sacarte de este lugar bajo bendición, iglesia. Véngase, venga para acá, venga, acérquese. Deje esa banca atrás, que eso se la va a comer la polilla. Acérquese a este altar en esta hora del nombre de Jesús. Porque un día todos juntos, y digo todos juntos, cuando suene la final trompeta, usted por primera vez va a ver el rostro de su Señor. Yo voy a ver el rostro de mi Señor y va a decir: valió la pena. Valió la pena levantarse contra el reinado satánico de esta tierra. Valió la pena tanta insistidera que le dije a mis hijos: vamos para la iglesia. Valió la pena tantas horas de oración. Valió la pena llegar y decir: vamos a orar, es hora de orar, hijo. Valió la pena seguir tocando ese corazón y decir: hijo, vamos para la iglesia. Y a mí me encanta como pastor ese creyente que me dice: mira, pastor, se está desviando. A mí me encanta, porque yo digo: gloria a Dios, que me ama, Señor, y no quiere que su pastor, y usted puso acá el Jujuy, se desvíe a la mentira. Levanta tus manos al trono de la gloria y habla con Dios en esta noche. En el nombre de Jesús, mientras adoramos a Dios, mientras adoramos al Señor.